Hoy día estamos preparando acá un plato típico peruano. Nació en la época de la esclavitud. Que acá producen su propio pisco. Bueno, gente, y hoy estamos en Ayahuasca. Les vamos a mostrar una nueva receta para nosotros. Que ya hemos visto mucho en Perú, pero nosotros no sabíamos qué era. Así que ahora nos dijeron que nos van a dejar cocinarla. Así que... Vamos a ver qué sale. Bueno, y acá nos encontramos, como le decíamos recién, en Ayahuasca Resto Bar. Acá estamos en la parte más linda de todas, ¿no? En la parrilla. ¿Ah? Y acá está Adolfo, que nos va a contar un poquito que... Bueno, antes que nada, gracias por invitarnos. Hermano, ¿cómo estás? Hola, gente, ¿cómo están? ¿Qué tal? Y Bueno, no... desde ya le damos la bienvenida, ¿no? Hoy día estamos preparando acá un plato típico peruano, anticucho, de esta base hecho de corazón de res, acompañado con papas sancochadas, su chimichurri, que le ponemos acá como algo distinto, para darle un sabor diferente, y también con su mazorca, acá le llamamos choclo. Pues. Así que vamos a estar degustando. Hoy creo que pruebo el anticucho. No sé, Sofi, no creo porque es vegetariana, pero bueno, yo me voy a comer un corazoncito. Bueno, y recién nos contaba un poco Adolfo ahí que este plato típico de acá de la zona nació en la época de la esclavitud, donde obviamente la gente con más poder se comía la carne y a los esclavos, bueno, se le daba en el corazón, la panza, la molleja, todo lo que sería las vísceras. Y acá estamos con Gilmer. Gilmer, ¿de dónde sos? Yo soy nacido en Cusco, vivo en Ancón y también en Barranco, casa de mis padres, y ahora estoy aquí en Huacachina con mi primo Adolfo trabajando en ayahuasca y en iguana backpacker. Y aquí en el restaurante de Adolfo lo que es, ¿no? Lo que es anticuchos, lo que es rachi, pancita, comida típica del Perú, ¿no? Así que si un lugar para recomendar a venir acá a comer a Ica o Huacachina, no sé qué sería esto. Bueno, chicos, yo les recomiendo a todos del Perú y del mundo. Bueno, Huacachina es un lugar muy bonito, que el oasis está en el medio del desierto. Tenemos 2.500 kilómetros de dunas y aquí exactamente en Huacachina, que es Ayahuasca Resto Bar, tenemos los mejores platos típicos del Perú, tanto comida rápida, criolla, como lo que son anticuchos. Yo les recomiendo a todos, o sea, antes de llegar a Huacachina, que es el balneario, es Huacachina, antes de entrar pasan por Ayahuasca y aquí en Ayahuasca pueden disfrutar los mejores platos típicos del Perú, tanto como comida rápida y lo que es anticuchos, etcétera, etcétera. Bueno, y acá Adolfo nos estuvo enseñando un poquito y nos dejó preparar nuestro propio anticucho. Explica qué se le pone y los pasos. Bueno, se le pone, acá tenemos sal, comino, se mezcla todo. Pimienta, sal y comino. Sí, pimienta, sal y comino, exactamente. Acá tenemos pisco, también para echarle porque se le echa pisco, y vinagre de vino. Lo que tenemos que hacer es, agarramos así el corazón de res, le ponemos la sal, pum, para adentro. Y así con todos. ¿Qué sigue ahora? Bueno, el segundo paso que nos comentaba recién Adolfo es vinagre. Un poquito ahí, poquito. Bueno, ahora vamos con el siguiente paso, ají panca. Un poquito, le echamos ahí. Le contamos a la gente qué es lo que es el anticucho. El anticucho es corazón de res hecho fileteado, así. Como si fuera un bife en Argentina. Paso siguiente, el pisco. Pisco, el más importante, dedicado a todos los peruanos. Bueno, y ya cuando tenemos todos los ingredientes adentro, empezamos a mezclar. Y ahora ya estamos en el último paso, que es pasar la carne por los palitos. Nos enseñaron la técnica recién, sería como así, un poquito ahí y un poquito ahí. Perfecto. Acá estoy prendiendo bien porque acá se cocina con fuego, no con brasa. Bueno, acá tenemos recién las brochetas que hicimos recién, el anticucho, y esto va de derecho hacia la parrilla. Con fuego fuerte y acá con el pincel, como nos enseñaron recién, ahí se le pone como ahí. Acá es donde es feliz un argentino. Y así sale servido el plato acá. ¿Qué tal está? ¿Está caliente? Está bueno, es un bifecito. No es el gustito de la carne, es el gustito de corazón, pero es un bifecito, muy rico. Les dejamos acá abajo la dirección y el número de teléfono. Ya saben, si están en Huacachina, vienen a comer ayahuasca y se pueden quedar en Iguana Hostel. Bueno, bienvenidos amigos a un nuevo día. Vamos a estar yendo a la bodega Huarango de familiares de acá, de la familia Silva. Es una bodega que produce pisco y vino. Ya les vamos a estar mostrando todo cómo se hace. Es hotel y bodega, está buenísimo. Ahí vamos para allá.
acabamos de llegar, acá estamos en la bodega y hotel Huarango. Todo artesanal acá. Todo artesanal, exactamente. Bueno, y el nombre creemos que se debe, porque Huarango es Huarango con H, Sí. se debe a un árbol típico de la zona, que está acá en toda la zona de Ica, y se dice que estos árboles tienen algunos más de 1000 años. Y ahora nos van a preparar 3 cócteles. Vamos a ver qué son. Vamos a probar unos cócteles que están hechos a base de pisco, el Huarango, porque ya les comentamos que acá producen su propio pisco. Son las 12:30. Este sería como un No, prealmuerzo, ¿no? Un prealmuerzo nuestro y después de acá vamos a ir a probar pisco. Así que si salimos medio mareados en el video ya saben por qué. Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a la bodega del Huarango. Mi nombre es Edwin. En este entonces voy a proceder a mostrarles un pisco sour, un cóctel bandera acá en lo que viene a ser en la bodega del Huarango. En este entonces vamos a utilizar lo que es la marca Marqués, es también quebranta, un pisco puro, 3 onzas de pisco, Ya el olor acá me está... jarabe goma. ¿Qué es el jarabe de goma? Jarabe que lo de vemos? goma es una mezcla en el azúcar, el agua, disolviéndose en una temperatura adecuada. Entonces procedemos lo que viene a ser una clara de huevo. Y en este entonces vamos a hacer un pequeño shot para que pueda tener una buena contextura el pisco sour. Un poquito de sweet, con amor siempre, ¿no? Bien ahí. Yo si hago eso se me cae. Pero si gusta podemos probar acá con el compañero. Vamos, claro, vamos a ver. A ver. Así de lado a lado, con cariño, vamos, claro, pa. Gíralo en el aire. Ahí está. Nada más, pero ¿qué más? Ahora procedemos a un poquito de frescura, en este entonces hielo. Nuestra copa bien refrescada. Bien fría. Con ustedes el pisco sour. Wow. Y ahora, a probarlo, a ver. Tiene pinta, ¿no? Está bueno. Parece una caipirinha, puede ser. Salud. Está fuerte. Está fuerte. Está riquísimo igual. Está bueno. Obviamente más suave que el que probamos el otro día porque el otro día era puro. Siempre va a tener del hielo frapeado para que se llegue a conservar un poco más, ya que con el calor que tenemos va a tener una muy buena frescura ante todo. Bueno, entonces ahora vamos a proceder a preparar un pisco punch, que también viene a ser un cóctel muy antiguo y también, bueno, antes era un cóctel bandera. ¿Cómo se llama? Pisco punch. Pisco Punch. Echamos 2 oncitas de nuestra piña golden, en este entonces nuestra cepa Italia. En ese entonces utilizamos un poquito de jarabe goma y limón, el cítrico en este entonces. Vamos a dar igualito como el tipo de pisco sour. Shake. Esta es la frescura. Vamos a ya. Obviamente tenemos nuestra copa ya lista. Tenía Ya. todo preparado. Y ahora el segundo trago, Pisco Punch. Contiene lo que viene a ser la pulpa de piña, cítrico en este entonces, limón y bueno, un jarabe goma, un jarabe de casa. Está bueno. Muy refrescante. Como más suave, pero tiene bastante pisco. Entonces como que lo pasas como jugo y después traicionero. En este entonces vamos a utilizar coñac, que es una uva quebranta, reposado en barricas, 2 onzas de nuestro coñac, 3 cuartos de limón, 3 cuartos de jarabe goma. Tenemos un jarabe hecho en casa a base de membrillo, manzana y un toque de hoja de higo, también para que dé ese aroma, y un dash de zuma y piña. Y el secreto de la casa. ¿Qué es eso? Es amargo de angostura. Es las pequeñas conchitas de la uva, mayormente utilizado también en la coctelería tiki más que nada. A ver si gusta aquí nos puede ayudar también para manejar, ¿sabes? Hacíamos nuestro cóctel. Ay, tiene forma de rosa el hielo. Y una remita con ustedes, Antonieta. Ay, qué hermoso, gracias. Es muy hermoso, no sé si se llega a apreciar que el hielo tiene en forma de rosa. Antonieta, salud. Riquísimo. Creo que es el que más me gustó de los 3. Sí. De verdad. Un poquito más fuertecito que los otros, pero más rico en un montón de puntos. Que lleven una bonita experiencia y bueno, pedimos a todo el público en general, obviamente que nos vengan a visitar y también a disgustar de nuestro pisco y nuestro coñac. Buen provecho. Muchísimas A gracias. ustedes. Me tumbas, tú me matas.
Tú me haces andar a gatas. Bueno, y acá nos están dando de tomar también un montón de piscos y Tiene coñac. 40. Nosotros ya Porque después de empieza todo en lo un que pico de tomamos 42, no queremos pero probar más. Ya con los doble, cócteles estamos pero porque moderado, porque- desayunamos esta mañana temprano y Salud. Bueno, Cristian nos hizo toda la explicación. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Acabamos de degustar este que está acá, que es parecido al Baileys. Es una crema de pisco sabor algarrobina. Exactamente, Ajá. así como El dijo fruto del él. guarango. Muy rico, la verdad que muchísimas gracias. Totalmente agradecidos. Ahora nos vamos para el restaurante. Estamos, como dijimos, en El Guarango, bodega. Bueno, gente, ya hemos comido riquísimo. riquísimo, la verdad, muy rica la gastronomía peruana. Queremos agradecer a Bodega Guarango por habernos invitado. Y por habernos hecho pasar un día increíble. La verdad que disfrutamos mucho acá, aprendiendo cómo es la destilación del pisco. Así que ya saben, si están por Ica, se vienen directamente a Guarango. Bodega Guarango, le vamos a dejar acá la dirección, el contacto, tienen Instagram, tienen Facebook. Acá tienen hotel, restaurante y producción de pisco. Se más? pueden entretener toda la tarde.